Disculpen los problemas técnicos ya solucionados. Buenos días a todos, buenos días a todas. Comenzamos el segundo día de esta escuela doctoral de otoño con la sesión de la charla de Sonia Blanco, profesora titular aquí en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, y nos va a hablar sobre la inteligencia artificial usándola en herramientas de investigación. Cuando quiera. Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, pues quiero dar las gracias a la organización de la escuela por invitarme a impartir este taller, sobre todo con un tema que es tan de moda, tan en auge y tan variable como es la inteligencia artificial, y sobre todo daros las gracias pues, a todos los que habéis venido aquí hoy para escucharme. Si alguno estáis aquí para saber si la inteligencia artificial puede hacernos la tesis doctoral o nuestro próximo artículo, ya os digo que no, desgraciadamente. Aún no es así, pero la buena noticia es que sí puede echarnos una mano en muchos de esos aspectos. Y en el taller de hoy, precisamente, pues veremos algunas herramientas y estrategias que nos pueden ayudar en nuestra investigación, tanto si es una tesis doctoral como si es nuestro próximo artículo. Incluso ya están saliendo cosas muy interesantes para las presentaciones. Pero antes una pequeña reflexión, porque yo que soy de letras muchas veces pienso en la confianza ciega que tenemos en determinadas cosas y que hemos asumido de una manera muy natural. Por ejemplo, en las calculadoras, ¿no? Si yo le pregunto a una calculadora que cuánto es 1548 contra 1522, yo nunca voy a poner en duda su respuesta. Doy por hecho que lo sabrá hacer y que me da la respuesta correcta. Incluso si lo hacemos con un Excel y hacemos bien la fórmula, no lo ponemos en duda. Pero esto con las IAs aún no es posible. Tenemos que tener en cuenta que este nivel de certeza con la inteligencia artificial no existe y que todas las tenéis ahí, Bing, ChatGPT, Bard, Cloud y todas las que hay de multilenguaje, todas alucinan. No es que yo esté utilizando lenguaje cool, es que se llama así, ¿no? Cuando las inteligencias se inventan cosas, porque es verdad que a veces te lo pasas muy bien porque no sabes de dónde saca determinados datos, le llamamos que las inteligencias artificiales están teniendo alucinaciones. Y en los últimos tiempos esto se está corrigiendo bastante, a bastante velocidad, pero aún así nosotros tenemos que hablar con las inteligencias artificiales sobre aquellos temas que conocemos. Y además, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que algunas inteligencias nos tienen más conocimiento más allá de 2021, con lo cual si le estamos preguntando, por ejemplo, el conflicto ahora mismo de Israel y Gaza, pues nos va a contar lo que sabe hasta 2021, no tiene ni idea de lo que está sucediendo a partir de este mes. Y también nos hemos encontrado con que no todas están dispuestas a hacer el trabajo. A veces nos hemos encontrado con respuestas de eso es demasiado complicado y no lo voy a hacer. Y la más divertida que me ha pasado a mí es, esto es complicado, necesito 2 o 3 días para hacerlo, ya te lo mandaré por correo electrónico. Algo que a mí yo decía, no sé si fiarme, ¿no? Y hablando con un compañero del grupo de investigación, le digo, oye, ¿qué te ha pasado? Esto completamente era con Cloud Docs. Y me dice, sí, Sonia, me ha pasado y no esperes que te mande nada. Y de hecho ya, pues, haciendo el seguimiento, a los 2 días le dije, oye, ¿cómo vas con la tarea? Y sigo trabajando en ello, pero era muy complejo y todavía necesito documentarme más. Y nada, pues allí efectivamente me quedé esperando y deciros que efectivamente no podemos confiar mucho. Y esto lo vamos a poner a través de un ejemplo muy claro, ¿no? Si tú le pides a ChatGPT que te haga un resumen de la Celestina, pero tú no te has leído la Celestina, ¿cómo vas a saber si la respuesta que te está dando es cierta? No lo puedes saber. Por tanto, nosotros siempre utilizamos las inteligencias artificiales, sea la que sea, con conocimiento de lo que le estamos pidiendo, para ayudarnos en una tarea, para automatizarnos un proceso, pero no para que nos dé respuestas que no tenemos. Como decían los abogados, nunca das una pregunta de la que no sabes la respuesta, ¿no? Y esto además me recuerda un caso real que hubo en Estados Unidos de un abogado que estuvo presentando una jurisprudencia en un juicio y que el juez le pidió que se la mandara porque él no tenía conocimiento de esa jurisprudencia y resultó que se le había dado ChatGPT y que se la había inventado. Y esto es un caso real de un juicio en Estados Unidos, por lo cual se estaba fundamentando en casos que no existían. Tú no sabes cuando ChatGPT o cualquiera se pone creativa y se está inventando las cosas, las cuenta como si fueran verdad. Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta son las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial. Y eso se fundamenta en lo que llamamos el prompt, que tiene un nombre así muy molón, pero que quiere decir qué mensaje o qué preguntas le estamos haciendo. Y para eso yo pues me he traído a mi amigo Pepe, que es el que nos va a dar las pautas
de cómo tenemos que hacer un prompt de manera muy sensibilizada. La primera P tiene que ver con la precisión y la claridad. Es esencial ser claro y específico con los prompts, con cómo los construimos. Cuanto más concretos seamos con lo que le preguntamos, más fácil será que nos dé una respuesta adecuada. Algunos prompts tienen 5 o 6 párrafos, algunos prompts pueden tener incluso varias páginas. La E primera es de evita ambigüedades. Si tú le das datos ambiguos o le haces una pregunta que es ambigua a cualquiera de estas inteligencias, su respuesta, por un lado, puede ser ambigua, puede ser vaga y sobre todo puede ser incorrecta, porque lo puede interpretar de diferentes maneras. Y no es lo mismo si yo hago una pregunta desde el área de ciencias sociales que si lo hago desde el área de biomedicina. Y por tanto, se pueden producir esos errores. También tenemos que darle contexto. Si tu pregunta se refiere a algo específico, se refiere a algo menos común, podemos dar un poco de contexto ahí. Pues por ejemplo, quiero saber exactamente lo que ocurre en el fenómeno de la desinformación en TikTok con los adolescentes y no preguntarle por la desinformación en general, ¿no? Y por supuesto, experimenta y redefina. Los prompts se tienen que reajustar, los prompts se tienen que construir. Es verdad que los que llevamos algún tiempo tenemos algunos prompt modelos que nos sirven para ya algunas tareas, pero es muy raro que en el primer prompt nosotros encontremos la respuesta que queremos. Vamos refinando, vamos añadiendo cuestiones, vamos dando contexto a la máquina en muchas ocasiones, incluso vamos reformulando el prompt completo cuando vemos que se atasca en alguna parte. Pero también tenemos que tener en cuenta esto, digamos, serían mensajes en principio para todo tipo generales de prompt. Pero nosotros una de las primeras cosas que tenemos que decir, y esa sería una P que no he puesto ahí, pero porque no me fastidiaba el nombre, pero habría una P más que sería la del papel. En general, es verdad que por ejemplo si estamos utilizando ChatGPT 4, el rol se lo podemos dejar preasignado, pero si no, una de las primeras instrucciones que le tenemos que dar a estas inteligencias es: ponte en el papel de un investigador en ciencias sociales, o de un doctorando, o de un fontanero, y explícame paso a paso cómo arreglar el grifo que me gotea. Y entonces él te puede dar también instrucciones mucho más precisas en ese sentido. Yo he llegado a ver, yo esto no lo he probado, pero yo he llegado a ver prompts que dicen: relájate, respira tranquilo, te voy a dar una instrucción. Y digo, ¿por qué le dices a una máquina que se relaje? Pero existen ese tipo de prompts, curiosamente, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco más específicamente también cómo podemos hacer esos prompts para, en el ámbito de la investigación. Por un lado, define claramente tu objetivo de investigación. Antes de elaborar tu prompt, le tienes que decir a la inteligencia artificial sobre qué estás investigando específicamente. Investigando, a partir de mi ámbito, sobre desinformación, pero sobre desinformación a nivel global, sobre desinformación en un ámbito específico, en el ámbito político, en un rango de edad, en un determinado sesgo. No podemos olvidar los sesgos que tiene ChatGPT también. Usa terminología específica de tu campo, por lo que decíamos, cuanto más precisos seamos, más fácil va a ser que ChatGPT nos dé una respuesta. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros y que no nos preocupe darle demasiados detalles siempre que no entremos nosotros mismos en contradicciones, ¿no? Tenemos que proporcionar ese contexto cuando sea necesario. Pues, por ejemplo, si estoy haciendo un estudio concreto de la desinformación que se ha producido en las redes sociales en estos 2 días que ha estado la investidura, y no desinformación en el contexto político, o en redes sociales, o específicamente en una determinada red social, o en la amnistía, o en el proceso, o en el ámbito de lo que queramos. Y por último, formula preguntas abiertas que nos sirvan para explorar ideas. Al final, a mí me gustaría que os quedarais con la idea de que Chat es un asistente, es un ayudante, y bueno, que tengamos también que saber que todas esas inteligencias artificiales han sido alimentadas con todo lo que hay en Internet, y eso implica lo bueno y lo malo. Y ese es el motivo por el que estas inteligencias alucinan. Por tanto, si nosotros somos precisos y le vamos indicando ese camino y le vamos haciendo preguntas y respuestas, vamos a ir encontrando ese camino que nos lleve al final a que realmente nos dé
una respuesta que nos sirva para luego emplear en nuestras investigaciones. También es necesario, por supuesto, ser muy crítico con la información recibida. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, no lo hago en otras cuestiones. Mira, recuerdo que, por ejemplo, este año estaba preparando una nueva asignatura y la estaba redactando prácticamente desde cero, porque era una materia que conocía bien, pero en un momento dije, voy a preguntar a las inteligencias artificiales por los tipos de plano en audiovisual, una cosa muy sencilla, muy simple, y que todos más o menos sabemos en este área, ¿no? Bueno, pues no recuerdo cuál de ellas se inventó todos los nombres de los planos. Y yo dudé tanto que dije, bueno, a ver si es que también se llaman así y yo tengo dudas porque no sé de dónde sacar. Luego me leí la explicación y sabía qué plano era, pero se me había puesto creativa la inteligencia artificial y se había inventado unos nombres rarísimos. Eso os decía, tenemos que preguntarle sobre algo que conocemos y tenemos que ser muy críticos con esa información que recibimos. En el ámbito de la investigación, cuando yo hago alguna consulta, lo suelo hacer en 3 o 4 redes inteligencias artificiales y además siempre le pido que me cite las fuentes de dónde me está sacando la información. Y ya cuando me está dando las citas, y yo sé que las citas que me están dando son coherentes, son papers, son informes de Reuters y estas cosas, digo, bueno, pues sí, lo que me está dando, aparte de que, lógicamente, el tener ese tipo de fuentes me va a permitir comprobar que todo lo que estoy diciendo no se lo he inventado, ¿no? ChatGPT también, bueno, ChatGPT y otras existen herramientas específicas para la revisión de literatura, pero nos facilita mucho el trabajo porque a veces cuando estamos en el proceso de buscar esos papers que vamos a necesitar para iniciar una investigación o para continuarla, muchas veces no necesitamos leernos el paper de la primera página a la última. Muchas veces cogemos un paper porque queremos ver qué muestra han utilizado o qué metodología han empleado o a qué resultados han llegado. Y entonces estas inteligencias, de alguna manera, y veremos ahora algún ejemplo, nos permiten que ese proceso sea mucho más rápido. Sobre todo también nos sirve como una primera criba. Si yo me veo el resumen, veo los resultados y veo que la muestra me sirve, pues ahora ya me lo voy a leer y voy yo a tomar mis anotaciones. Pero si no, seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que muchas veces nos leemos muchísima información que al final no nos sirve en ese momento para nada. A lo mejor más adelante sí, ¿no? Pide ejemplos o casos de estudio. Si estás trabajando en aplicaciones prácticas, pídele ejemplos, pídele en qué casos de estudio y, repito, sobre todo, pídele la fuente de donde lo está sacando. Y como veníamos diciendo también en el prompt básico, siempre tenemos que reformular y especificar según sea el contenido. Les digo que a veces tengo una larga conversación con las IAs. Afortunadamente ahora incluso se pone a hacer por voz, porque antes era todo a base de teclear hasta que llegamos al resultado previsto y a veces a un resultado no previsto, pero que nos da información sobre que a lo mejor estábamos equivocados en nuestro planteamiento, es decir, donde pensamos que había un hueco, realmente no estaba y que tenemos que dirigirnos hacia otro lado. Ahora bien, tanto los consejos básicos que os he dado como estos más específicos para el ámbito de la comunicación audiovisual, tengo que admitir que no los he hecho yo. No son fruto de mi dilatada experiencia con las inteligencias artificiales. Como sabéis, nosotros nos tomamos muy en serio que hay que citar las fuentes. Nosotros lo que vamos a hacer, toda esta información es concretamente de ChatGPT. Yo le he puesto ese prompt a ChatGPT, que es ponte en el papel de un joven investigador doctoral en ciencias sociales y dime cómo redactar mejor esto. Y bueno, pues es cierto que muchas veces reformulamos un poquito, de bueno, pues esto no es del todo preciso, y además sabéis que ahora ya las revistas nos están diciendo que tenemos que citar a las inteligencias artificiales y cómo las utilizamos en nuestras investigaciones. Y bueno, pues está aquí el doctor Repiso, que nos pasó una información de cómo se estaba esto ya pidiendo desde determinadas revistas, y ahí abajo pues tenéis un poco lo que sería la cita de este texto. Que tengo mis dudas, que todavía las revistas están viendo a ver cómo se hace esto, porque algunas de las instrucciones que dicen es, bueno, pues OpenAI, que es la compañía, el año en que se ha hecho la consulta, entiendo, en este caso, herramienta y la versión, de ChatGPT 4, pero dicen, y el título sería la instrucción que se le ha dado a la máquina, lo que pone el texto que me pasaste, Rafa. Pero claro, como íbamos diciendo, a veces los prompts son de 4, 5, 6 párrafos,
lo cual yo entiendo que eso tendrá que ser un resumen de sobre qué se le ha preguntado a la máquina y que efectivamente ya hay instrucciones y revistas que te piden que en un adjunto luego des el prompt concreto que has utilizado. Por lo tanto, esto es algo que también tenemos que tener en cuenta en nuestras investigaciones, incluso cuando utilizamos, por ejemplo, un plugin, que podremos tener algunos usos de ello. Pero sí es cierto que a veces yo le pido a ChatGPT, por ejemplo, que me realice un análisis de sentimiento y ChatGPT me ha llegado a decir, bueno, pues tengo 2 o 3 herramientas para realizar este análisis de texto. ¿Con cuál quieres de sentimiento? ¿Con cuál quieres que lo analicemos? Pues eso también habrá que especificarlo. Es un análisis de texto realizado con una herramienta tal, a través de ChatGPT y con estas determinadas instrucciones. Estas inteligencias también nos sirven para realizar esas preguntas de investigación, y aquí ya nos vamos a meter un poco en el lío, porque muchas veces pues, decimos, bueno, queremos investigar sobre esto, sobre X, pero exactamente qué es lo que tengo que preguntarme, por dónde puedo adelantar. Entonces decimos, pues de aquí le podemos, por ejemplo, pedir, vamos a ver, porque yo tenía por aquí algunas cosillas preparadas para que preguntas de investigación. Mira, lo tenéis ahí en pantalla, pero nos vamos a ir, por ejemplo, hoy tengo que decir que tengo ChatGPT revelado y me ha dado un montón de errores, pero lo intentaremos. Bueno, aquí tenemos Claude 2, que es una de las que ahora está más de moda, y que realmente le gusta. Entonces, yo copié y pegado el prompt que tenéis en la investigadora, en la diapositiva, cómo usar la IA en los medios de comunicación para una mayor interacción con su audiencia. El requerimiento, o sea, el asunto, el requerimiento y el tono en este caso. Genera 10 posibles preguntas de investigación para un artículo científico en el área de las ciencias sociales. Y el tono académico. Y cuando ahora me va a decir, no sé de qué me estás hablando. ¿Qué pasa también cuando empiezan a decir? Mira, aquí hay 10 posibles preguntas de investigación para un artículo científico. No las vamos a usar todas. A lo mejor solo usamos una o dos, pero a lo mejor otras nos dan una pista y reformulamos preguntas a partir de esas indicaciones que nos dan. Pues aquí tenéis, ¿cómo afecta el uso de chatbots y asistentes virtuales en la relación entre los medios y su audiencia? Pertinente. ¿De qué manera el uso de la IA está cambiando las rutinas de producción de las noticias en las salas de redacción? También, ¿cuáles son los riesgos de sobreautomatizar? Realmente te da cosas que tienen sentido, que no quiere decir que yo voy a utilizar estas 10 preguntas ni 5 de ellas tal y como me las da la IA, sino que yo luego puedo reformular. Esto, ya os digo, es con Claude 2. Vamos a intentar a ver si hoy ChatGPT tiene ganas de trabajar. Yo ya os digo, mira. En este caso lo voy a hacer con ChatGPT 3.5, que sería la versión gratuita, ¿vale? Por supuesto. Y fijaros, aquí ya me está diciendo, ahora, bueno, vamos a dejarle que no pueda, lo voy a repetir, y ya me está diciendo, como investigadora en periodismo y comunicación puedo ayudarte. ¿Por qué? Porque yo le tengo puesto metida esa instrucción, a pesar de que es una instrucción que se puede hacer en 4.5 y yo estoy usando en 4 y yo estoy usando 3.5, me está dando, sabe desde qué ámbito ya trabajo y ya me da lo mismo. ¿Qué estrategias se están actualmente utilizando la producción y distribución de contenido? Ya os digo, es muy raro que yo cuando estoy investigando algo me quede como una sola inteligencia artificial, y lo normal es que pruebe algunas cosas. Y vamos a ver, tenemos por aquí, tenemos abajo también. Este par, que también es gratuito y que solo necesitas una cuenta de Gmail, y le vamos a introducir el mismo prompt. ChatGPT hoy ha ido más rápido, pero normalmente no es así, ¿eh? Más perezosito, se lo piensa más. Nuevamente, aquí, ¿cuáles son las principales aplicaciones? Esta pregunta, fijaos la diferencia. Siempre todas las inteligencias nos van a dar un detalle de calidad aparte. Esta no solo me formula la pregunta, sino que me explica un poco los objetivos que se quieren tener con esa pregunta. Esta pregunta general proporciona una visión de las diferentes áreas en las que la IA se puede utilizar para mejorar la interacción con la audiencia, ¿no? Así que, ¿cómo afectan tal? ¿Cómo pueden los medios utilizar la IA para crear experiencias más personalizadas? Se centra en cómo la IA puede utilizar y adaptar el contenido
quita. Las respuestas podrán incluir, por ejemplo, el uso de análisis de datos para comprender las preferencias del usuario, el uso de aprendizaje automático para generar contenido que sea relevante. Entonces me da incluso las respuestas de por dónde ya van los objetivos de la investigación. Y me quedaría BIM, ya por probar también. BIM yo lo utilizo a través de su navegador, de Edge, y esto estaría aquí. Fijaos, aquí ya tengo más creativo, más equilibrado, más preciso, o sea que ya tenemos la primera instrucción ahí para darle. Si le pongo más creativo, pues se me puede ir por los cerros de mi tierra, ¿no? Le metemos en el mismo prompt, que no tiene novedad, para que no entendiera lo que hemos hecho. Y también, en ocasiones, nos gustará más una IA. ¿Qué ha pasado? Hoy no he tenido ganas de trabajar. Bueno, estábamos en el chat, me vi de redactor. Profesional. Bueno, yo aquí podría añadir académico, que no lo he puesto. Vamos a ver. Académico. En un párrafo, bueno, ya, si quiero para un correo electrónico, voy a ponerle que como ideas. Que me genere un borrador. Esta ni introducción ni nada, se va directamente a las preguntas. ¿Qué impacto tiene el uso de la inteligencia? En ocasiones veremos que nos dan cosas muy parecidas, porque lógicamente vienen de las mismas fuentes, ¿vale? ¿Qué factores determinan la aceptación y la confianza? Pero sí es cierto que a veces, bueno, y si le hago 2 veces la misma pregunta a ChatGPT, no recibiré 2 respuestas exactamente iguales. Con lo cual, pues a veces hay que repetir, y es más, muchas veces BART se hace mucho de que directamente te da 2 o 3 opciones. Que si mira a ver qué versión te gusta más. Cuando estás redactando, por ejemplo, también, que ahora veremos también cómo podemos mejorar los textos, te doy 3 opciones. Eso está muy bien. Y ya digo que lo normal es que diga, cojo estas 3 frases de aquí y cojo estas 4 de allá, porque al final, bueno, pues, es verdad que también podemos entrenar a las inteligencias artificiales para que sepa cómo escribimos nosotros con nuestros objetivos previos, pero al final el toque personal se lo tenemos que dar nosotros. ¿De acuerdo? Por el tema de las preguntas de investigación, nos va a dar claves, nos va a dar ideas y nos va a ayudar a enfrentarnos a ese folio en blanco de por dónde empezamos, ¿no? Que muchas veces tenemos. Aquí, bueno, vamos a pasar, porque como voy a ir pasando, el borrador cero también. Estamos hablando de cuando nos enfrentamos a ese papel en blanco, que muchas veces nos cuesta. Lo voy a poner aquí para que pueda ir a las clases. Sabemos, hemos leído un montón, ya tenemos claras algunas de las ideas que tenemos, pero esa parte de empezar a escribir esa primera frase muchas veces nos cuesta, por lo menos a mí. Entiendo que hay gente que tiene más talento para escribir, a mí me cuesta un rato. Y entonces, una manera de hacer ese borrador es empezar a escribir sin ninguna estructura, empezar a soltar ideas, y lo que hacemos normalmente es que luego le vamos dando forma. Y esa parte de darle forma es la que también nos puede ayudar ChatGPT. Con un prompt tan sencillo como, por favor, elimina las palabras y frases redundantes del siguiente texto y hazlo coherente y cohesionado. Uso un lenguaje académico y formal. Esto es muy sencillito, lo podemos sofisticar todo lo que queramos. Y nuevamente, pues vamos a ver. Mejora de texto. No, extender. Bueno, lo vamos a coger de aquí. No tenía yo por aquí. Ah, no, es correcto, no. Porque os no había cogido ningún ejemplo porque os lo iba a hacer con un prompt más largo. Si hacéis eso con un párrafo que tengáis, veréis que da muy buenos resultados, pero yo ya tengo ese prompt elaborado un poquito con más contexto, ¿no? Entonces, cuando le doy un párrafo, le doy un par de párrafos de un artículo con el que no estoy contenta, con el que digo, bueno, están las ideas, pero no me gusta cómo está redactado, ¿no? Pues bueno, te voy a dar el contenido y lo vas a reescribir, evitando, por supuesto, el plagio, repetir los mismos términos, que es uno de los errores que yo más cometo. Por ejemplo, estamos escribiendo un artículo sobre desinformación y la palabra desinformación y fake news aparecen 18.000 veces, ¿no? Y ya a veces nos cuesta encontrar los sinónimos y las vueltas para darle al texto. Mejora la fluidez y legibilidad del texto y garantiza que el contenido reescrito sea único y original. Cuidado aquí porque a veces se nos pone también creativo.
mantén el tono académico para que no sea recargado, mantén el mismo significado, puedes alterar la estructura original y en el formato esbozado de cualquier manera. Solo dame lo que te he pedido y nada más, porque si no, inventa. Pero puedes ampliar el texto como necesites. A veces, si esto lo estoy haciendo con un resumen, le tengo que decir, pero el texto tiene que ser de 250 palabras, o no puede superar las 250 palabras, porque la revista me está pidiendo esa cantidad. Ahora, utilizando los conceptos anteriores, reescribe el siguiente texto. Y este sí, por ejemplo, mejorar el texto. ¿Ves? Es el mismo prompt, lo que pasa es que ya aquí tengo copiado el párrafo con el que quiero que trabajes. Vamos a irnos a... por este. ¿No? Vamos a irnos aquí. Sí. No se ven las... Vale. De todas maneras, no tengo inconveniente en que luego pasen la presentación si la queréis, ¿de acuerdo? Yo la pasaría a la organización. Lo que he hecho, bueno, ha sido copiar el prompt que os he puesto en pantalla, que lo tenía yo aquí en una notilla, para añadirle el texto, que es un texto concreto sobre el que estoy trabajando. Vamos, es un texto real. ¿De quién se lo estaba escribiendo? Bueno, pues aquí me ha cogido, decirle que académico, tiene un párrafo y vamos a decirle así. Normalmente tengo que decir que esto lo hago más con BAR y con ChatGPT. De hecho, está fallando porque me está redactando lo mismo. Vamos a probar con una nueva conversación. ¿No? Vamos a ver si está declarado. Mirad, aquí sí tengo abierto ChatGPT 4.5 y tengo además activados un par de... Nada, por llamarle 4.5 para... sí tengo activados una serie de plugins que son específicamente académicos, que son Consensus Search y Scholarity, ¿vale? Eso ayuda a que las fuentes en las que busca sean fuentes de investigación. Normalmente, vamos, este es un texto de una tacha regular. El viernes y la máquina lo sabe. Vale, tengo que cerrar RIP porque si no, no vamos a sacar. Aquí vamos a hacer con vale. Entonces, yo le he dado entre las grandes empresas tecnológicas, Google desde su Digital News Innovation fue de los pioneros para afrontar bla, bla, bla. Y ya me dice, dentro del ámbito de las empresas tecnológicas líderes, Google se destacó desde el inicio mediante su Digital News Innovation al abordar el desafío de apoyar proyectos. Se impulsado por la entidad a lo largo de los años, continuos, me da cosas que realmente me ayudan. Pero cada vez cojo el párrafo completo, pero sí aquella frase que me estaba chirriando a mí en mi texto me ayuda muchas veces a representarla. También le podemos decir, oye, tengo dos párrafos, pero no encuentro manera de hilarlos, ¿no? Hazme un enlace entre los dos párrafos que tenga cierta coherencia. Y también te lo suele hacer bastante bien en ese sentido. Vale. Hemos visto ya la mejora de texto. Vamos a ver ahora, bueno, pues estábamos hablando antes. Lo había abierto, pero como me han empezado a fallar. Tenemos herramientas que son específicas para buscar bibliografía, buscar papers sobre un determinado tema y ver también la relación que existe entre esos papers. Y también para subirlos y para preguntarles cosas sobre ese tema. Esta es Typeset de SciSpace y, por ejemplo, pues le podemos preguntar inteligencia artificial en televisión.
Y ya me da aquí una serie de documentos que yo ya puedo ver y que puedo preguntarle preguntas sobre esos documentos. Exactamente, ¿en qué periodo se ha estudiado? ¿Cuáles son los resultados? Y demás. Vamos a hacerlo subiendo un PDF que me he subido esta mañana. Hoy he ido a comunicar y en el último número que he visto he cogido un artículo. ¿De acuerdo? Porque no conozco nada del artículo. He tenido que borrar las cookies. Y bueno, aparte que tiene conexión con Zotero. ¿Cuántos de aquí usáis Zotero? Muy bien. Chicos, listos. Se va a ahorrar mucho trabajo. Pues hay muchas herramientas de inteligencia artificial que tienen el enlace con Zotero. ¿De acuerdo? Y este artículo es el que me he subido esta mañana. Y ya me dicen qué carpeta mía lo quiero meter. Bueno, este concreto creo que era sobre inteligencia artificial. Lo subimos. Y ya me lo muestra aquí. Y ya aquí, fijaos, ya él me da así, escritura, accesibilidad e inteligencia artificial, ChatGPT en el contexto universitario. ¿Vale? Más o menos lo veis. Y aquí me da una serie de preguntas base, que es lo que muchas veces nos vamos a preguntar. Le voy a decir, y además, fijaos si tenéis algún problema con los idiomas, pues un paper en alemán, porque el inglés más o menos podemos todos controlar, pero alemán o coreano, pues imaginamos, ¿no? Explain the practical implication explain abstract in 2 lines. Perdón, me lo voy a explicar en inglés. Me lo da aquí, vamos a decir lo mismo. ¿Vale? Está aquí el abstract. Y me dice, los resultados, bueno, ha sido algo más de 2 líneas. La investigación tiene como objetivo estudiar el potencial creativo de la inteligencia artificial en las habilidades de escritura y contexto educativo, proporcionando evidencias sobre su integración en el aula. Yo puedo hacerle cualquier pregunta que a mí se me ocurre sobre el asunto, pero las preguntas básicas están aquí, en el 14 mod. ¿Cuáles son las contribuciones de este papel? De este paper, perdón. Resume la introducción de este papel, de esta investigación. ¿Cuáles son los resultados? Repito, nuevamente nos da pistas sobre si este paper al final nos resultará a nosotros útil para nuestra investigación o no. Pues la investigación encontró diferencia estadísticamente significativa entre los sistemas de IA y los estudiantes en cuanto a la fluidez. También hubo diferencias entre las calificaciones de los estudiantes antes y después de las pruebas en cuanto a la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. Y se destacó la ayuda, qué tal y demás. Esto nos ahorra mucho tiempo. Porque además, ya te digo, en mi caso que tengo muchos Zotero, le puedo decir una carpeta que yo he creado de Zotero y que he ido soltando ahí 18 papers, yo me los he ido encontrando, de repente los subo aquí y en un rato puedo tener una visión global de si esos papers me van a servir, si no, por supuesto, podemos tomar notas, podemos marcar determinadas partes del texto y tener ahí nuestras anotaciones sobre qué partes me interesan, para qué partes no me interesan, y si estamos trabajando en varias investigaciones simultáneamente, como a veces ocurre, pues habrá partes de un texto que nos interesen para una, que nos interesen para otra, o que no nos interesen para ninguna, pero que sea un dato interesante que nos puede servir en el futuro. También nos pasa muchas veces. ¿Alguna otra herramienta más? Esas paper sets. Consensus sería parecida, que estamos en el nivel y me gustaría dejar estas para algunas preguntas. Y Research Rabbit, además, es que nos muestra
Nos he explicado que en Typeset, que luego se me explican todas las funciones que tienen, yo puedo resaltar un texto y decirle, explícame esto porque no lo entiendo. O una gráfica, explícame los datos de esta gráfica. Y en eso también resulta muy interesante. Es más, tiene una extensión de Chrome, que por ejemplo, pues si hemos llegado a una página web que no es un paper, que puede ser un informe de Reuters, imaginaos, o de cualquier organismo, o incluso un paper, pero todavía no sé si me interesa o no, yo ya desde esa extensión le puedo hacer una pregunta básica y digo, bueno, pues sí que me interesa, lo voy a buscar y me lo voy a descargar. Consensus os decía que nos sirve para encontrar también investigaciones relevantes, y para mí lo más interesante, yo es muy raro que se utilice Consensus en directo, de que entra a la web de Consensus, pero sí es una de las extensiones que le tengo puesta en ChatGPT cuando estoy buscando documentación a través de ellos, para que busque en las fuentes de vamos a ver qué podemos encontrar. Hablamos, lógicamente, que el uso de extensiones ChatGPT está restringido a la ¿no? Vale. Research Rabbit también es una herramienta que también tiene integración con Zotero, pero sobre todo lo interesante es que nos cuenta la relación que hay entre determinados papers, nos puede hacer una cronología, podemos decir además cuáles han sido los últimos papers. Esa sí es una cosa que le pido yo a las inteligencias. Eso me lo he saltado, pero lo vamos a ver ahora. Mira, si tengo por aquí actores europeos y desinformación. Y ahora no me lo va a dar. Bueno, ahí veis que me lleva directamente al artículo, pero aquí me tendría que estar enseñando el mapa y no me lo está dando. Vale. ¿Veis? Aquí ya tenemos un mapa en el que me puede dar relaciones, en el que yo puedo ver a quién están citando, puedo dirigirme a esas, me está dando trabajos similares que por tanto me pueden servir para mi investigación, me está dando las referencias específicas que hay en ese trabajo, con lo cual yo me puedo ir directamente también a esos artículos que ya han sido citados ahí, todas las citas de estos autores, qué otros trabajos tienen, pincho en el autor y me va a decir tiene 131 trabajos y puedo ver por tanto si ese autor tiene más trabajos sobre los mismos temas que a mí me interesan, que lo normal es que sí, porque seguimos determinadas líneas de investigación. Incluso podemos ver quiénes son los colaboradores con los que trabaja y con los que normalmente también estará trabajando en esos temas que nos interesan. Con lo cual, digamos, es una manera de organizar el cómo localizamos y buscamos información que muchas veces es mucho más desestructurada en ese sentido. Nos da idea, aquí, bueno, pues está la red, pero también le puedo decir que por tiempo, ¿no? Y porque me va diciendo lo que se ha ido publicando en cada momento. Y también nos hace una idea de cómo crece el interés por un determinado tema. Pues sabemos que el tema de la desinformación, a raíz de 2017 o casi 2016, la elección de Trump y el Brexit, subió exponencialmente mucho la investigación. Nos sirve para encontrar huecos ahí y saber dónde nos está investigando, desde qué perspectiva y por tanto dónde nosotros no vamos a apuntar lo que ya encontrado 300, que es lo que muchas veces nos pasa. Con lo cual, Research Rabbit también es una herramienta muy interesante. Les decía que vamos a dar un pasillo atrás para que veamos un ejemplo que a mí me interesa. Muchas veces, sobre todo, dependerá de los temas de investigación que tratéis. Pero, por ejemplo, lo que nosotros estamos metiéndonos ahora en el tema de la inteligencia artificial, cuando leemos algo de hace 5 años, es que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Con lo cual, las referencias bibliográficas que se tienen que utilizar son muy recientes y tenemos que estar muy al tanto de lo que se está publicando. Entonces, yo le puedo decir, búscame 5 artículos científicos sobre inteligencia en televisión. Para que veáis, dame fuentes. Dame fuentes.
Yo ya sabía que me iba a dar esta respuesta, por lo mismo que os he comentado antes, ¿de acuerdo? ChatGPT, ni siquiera la versión de pago, esto lo hemos hecho con 3.5, pero me daría la misma respuesta, no tiene acceso en tiempo real ni puede proporcionarnos fuentes. En este caso, vamos a irnos a BAR y aquí. Y voy a copiar y pegar la misma. Voy a darle una nueva conversación para que no piense que estamos con la anterior, ¿vale? Que si no lo vamos a volver un poco loco. Él empieza a preguntar por cocina tailandesa cuando está la presentación, pues pobre. Dame fuentes. Mira, pues aquí ya me está dando las fuentes, me está haciendo un resumen. Hombre, debo decir que esta es la más reciente, 2023, 2022, 2021, ¿de acuerdo? Sí que son relativamente, puedo decir, dame 5 artículos entre 2022 y 2025 sobre inteligencia artificial, no sé cuánto. Es un tema que está en auge y del que todavía realmente pues, la desinformación es escasa. Research Rabbit, bueno, y os traía de bonus track una extensión que esa es más para el trabajo del día a día. Si, por ejemplo, nosotros estamos asistiendo, voy a quitaros el volumen que no tiene mucho sentido. Si estamos asistiendo a una conferencia online por YouTube o luego veis cualquiera de estas intervenciones que van a subir los compañeros del doctorado, yo tengo aquí una extensión, hay muchas que hacen esto, se llama Mónica, vaya por Dios. Hoy me está fallando. Yo digo, como me estaba fallando, pues le he borrado toda la caché. Vale. Y posición, entonces me debería salir aquí. Bueno, sale, no sé si queréis hacerme alguna pregunta, pero también os lo cuento. Lo que sale es una ventanita de resumir vídeo. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de los subtítulos, porque como tiene los subtítulos de YouTube, puede hacer ese resumen. Y entonces, por un lado, nos da un resumen general de lo que se habla en ese vídeo, y por otro lado, luego nos hace un pautado de, y en el minuto 3 se está hablando de esto, y en el minuto 6 se está hablando de esto otro. Con lo cual, pues si yo, hay vídeos de estos que duran 3 horas, y digo, bueno, pero es que me interesa la parte donde se habla concretamente de esto. Eso nos permite irnos, bueno, pues me voy al minuto 20 y voy a ver esta parte donde están abordando el tema que a mí me interesa. Lo cual también existen muchas herramientas que no son, digamos así, específicas de investigación, pero que también nos ayudan en este trabajo. Facilísimo de usar. Tiene una versión gratuita muy decente, lo que pasa que cuando ya estás en muchos vídeos, pues digo, yo mismo debería contribuir un poquillo con esto, ¿no? Pero que si no la utilizáis mucho, vais a tener créditos suficientes para poder utilizarla. Y ya está, y eso era todo por mi parte. No sé si queda tiempo para alguna preguntilla. Allí arriba. Si me lo haces, te escucho, porque el micro está aquí y me parece que no hay nadie. Herramientas, copy. Ah, copy ahí. No, pues mira, no la he usado mucho, porque el problema es que existen tantísimas inteligencias, están saliendo nuevos modelos con nuevas funcionalidades, que al final es imposible. Te aseguro que he podido probar decenas de inteligencias artificiales y probablemente en algún momento me he cruzado con CopyAI, pero no la he trabajado mucho. Porque al final luego nos centramos, yo ya por ejemplo pago ChatGPT, pues ya me centro en exprimir todo lo que puedo ChatGPT. Y en cuanto a presentaciones o videos. En cuanto a presentaciones, yo utilizo dos. Una es Gamma, que no solo Gamma App, que no solo se trata con 2 M's, que no solo te hace presentaciones, sino que incluso te hace páginas web. El lunes, de hecho, hice una presentación con Gamma, si queréis le podemos echar un vistazo. Era un mini taller que me pidieron en un congreso de biología celular para el uso de redes sociales y básicamente pues aquí le di la instrucción y el texto que hizo me cuadraba bastante, modifiqué lo que no estaba
y entonces pues ya está. Esta está hecha con inteligencia artificial y la presenté el lunes en Córdoba concretamente. Y entonces era de cómo hablar de un congreso y difundirlo en redes sociales. Y esas imágenes las ha puesto la inteligencia artificial. Esta no, esta la hice yo con inteligencia artificial, porque además estaba probando. Sabéis que uno de los problemas que tenemos en la generación de imágenes en inteligencia artificial es incluir texto. Siempre lo hacen mal, no saben hacerlo. Y conseguí con varias pruebas, esta creo que está hecha con DALL-E 3 a través de ChatGPT. Pero hay otras inteligencias que también lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, esta sí la puso la máquina directamente. Estas la elegí yo, digamos, de banco y el resto también. La única que yo he creado directamente con un prompt ha sido la primera. Y también hay otra que me gusta mucho que es Dectopus. Deck de muelle, vamos a decir, y Dectopus, que también da resultados curiosos. Hay una muy conocida que se llama Tomé y de la que se habla mucho para temas de presentaciones, pero yo tengo que decir que mis resultados son terribles, que me proponen unas imágenes súper oscuras y súper siniestras. Y digo, mira, si tengo que modificar todo esto, al final no me sirve, ¿no? Entonces, a mí a lo mejor no me sirve, no le he cogido el pulso a una herramienta, pero luego llegas tú y te hace una presentación maravillosa. Luego ya está, como cada uno se siente. Hay gente que le gusta más Google Docs y gente que le gusta más Microsoft Office, ¿no? Con cuál nos sentimos nosotros más a gusto y manejamos mejor. Para vídeo, perdona, que también me habías preguntado. Para generación de vídeo, bueno, hay una propia extensión de ChatGPT que lo hace con CapCut, pero que no me termina a mí de encajar y también depende de lo que queramos hacer. Si queremos editar vídeo, nosotros estamos haciendo algunos vídeos de la campaña electoral que estamos inmersos aquí en la Universidad de Málaga. Algunos vídeos los hemos sacado hechos con inteligencia artificial, editados con inteligencia artificial. Le metemos los clips y dejamos que la máquina lo edite y lo hace bien. Si lo que quiero es hacer un vídeo para una clase, yo tengo, por ejemplo, un avatar generado con Heigen. Y entonces el otro día, de hecho, lo pusimos en el programa de televisión, en Hoy en Día, ¿no? Entonces yo ya tengo ese avatar entrenado y yo le digo el texto que quiere decir. Y entonces ya mi avatar con mi cara, no sé si tengo aquí algún ejemplo. Lo tengo que tener, porque no sé dónde. Os pongo el vídeo que les puse. Porque claro, para nosotros que sois profesores, yo creo que hablar de las inteligencias artificiales como el enemigo o como lo que utilizan como si fuera el rincón del vago, creo que no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces yo les puse este vídeo el primer día de clase a mis alumnos de periodismo. Uy, espérate que tenemos el vídeo por aquí todavía. Esto ha visto que viene algo inglés. Este está generado con inteligencia artificial. Sonia y yo queremos animaros a utilizar y experimentar con las inteligencias artificiales generativas para mejorar vuestros trabajos. Vídeos, músicas, textos. Las opciones son infinitas y solo dependen de vuestra creatividad, pero también de vuestra responsabilidad para hacer un uso ético de ellas. Estamos deseando ver lo que hacéis con ellas. Hasta pronto. Tengo que deciros que mi IA parece que está un poco muerta, pero es que la grabé a las 7 de la mañana, no quería hacer mucho ruido en casa, este es el fondo de mi salón, ¿no? Entonces, el entrenamiento para la IA, esta es mi casa, esa es mi imagen, pero yo no he dicho eso en ningún momento. Ese es un texto que yo ya le he introducido a la IA. Con ese avatar entrenado, yo ya le puedo meter cualquier texto que quiera y saco el vídeo de eso. La IA se puede entrenar mejor para que tenga un poquillo más de chicha, pero también quería de alguna manera que viera la diferencia, ¿no? Porque ya llega un momento en que es difícil. Estamos realizando mucho experimento en ese sentido y esa en concreto, creo que estaban preguntando por ahí, está afinada con Heigen, se llama la herramienta.
Heigen. Pero hay muchas, nuevamente. Pero yo con esta ya, pues, Heigen, hay Video Creator Tool, ¿de acuerdo? Entonces, pues tienes unos créditos mensuales con un tiempo específico. Claro, si tú quieres hacer una charla de 1 hora con inteligencia artificial, te va a tocar pagar, evidentemente. Pero puedes además luego reentrenar nuevamente la IA, porque dices, bueno, pues esta ya no me gusta, la quiero hacer mejor. Con ese mismo entrenamiento yo puedo hacer los vídeos horizontales, verticales, incluso le podría decir que hablar en otros idiomas, lo cual a veces puede estar muy bien. Tengo que hacer una presentación en un congreso en Alemania y me tiro el pisto ahí y hago que haga la presentación en alemán. ¿Qué pasa? Que no sé alemán y no sé si se estaría inventando el texto. Ojo con esas cosas. No sé si tenéis alguna pregunta más, porque si no me van a echar a mí, que no quiero retrasar las siguientes charlas. Sí. Bueno. De imágenes. Bueno, pues ahí es Perdón, que he el mundo es preguntado infinito. para producción de imágenes, ¿qué tipo de aplicaciones recomiendas? Quiero dejar muy claro que lo que recomiende hoy no tiene que ser lo que recomendaría la semana que viene. Ahora mismo yo creo que DALL-E 3 ha dado un paso importantísimo, nos permite introducir texto y el salto, DALL-E 3 fue con la que, o DALL-E 2 fue con la que yo empecé y no obtenía buenos resultados. A mí me va muy bien Leonardo, que es absolutamente gratuita, y introduciéndole, ahí tenemos que tener en cuenta una cosa con la introducción, porque también están mejorando, pero todavía alucinan en el sentido de que les da por sacar 8 dedos en las manos a las imágenes. Muchas de las imágenes que veáis publicadas, por cierto, en los tweets de la escuela de doctorado, las he generado yo por inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, cuando veáis una imagen así muy recargada, esa la he hecho yo. Normalmente con Leonardo, pero es muy importante que a los prompts de imágenes le podamos meter lo que queremos ver y lo que no queremos ver. El prompt negativo, que se llama. Entonces, los que más están trabajando imagen te dirán que lo que más les gusta es Midjourney, pero yo no consigo entenderme bien. Con lo cual yo, Leonardo, DALL-E 3 y alguna otra más ahí que utilizo con características específicas, y sobre todo si queremos un uso gratuito y sencillito, a mí me van muy bien. Pero tiene que ver mucho eso también con la experiencia personal y con el tipo de imágenes que queramos crear. Hola. Hola, Bueno, ya solamente me faltan preguntas por el audio. Preguntas por el vídeo, por la imagen fija. Muy bien. Pero por el audio, ¿en qué sentido? Claro, Heigen, por ejemplo, nos permitiría lo mismo. Hay muchas herramientas que nos permiten eso. Yo le meto el script, el guión, y me dan el audio o me dan... quiero decir, con Heigen podría sacar solo el audio también, por ejemplo. Ahora bien, por eso digo que depende para que lo queramos. Para edición de audio, por ejemplo. Edición automática de audio, en el sentido de que, por ejemplo, digas, lo puedo limpiar y le puedo quitar las pausas y esas cosas, pues mira, estoy seguro de que existen, porque existen en vídeo y muy buenas, pero yo no las he usado. Sí que tenemos muchas herramientas de audio, por ejemplo, también que nos separan cada instrumento de una canción o que nos separan la voz de los instrumentos. Y yo muchas veces lo utilizo para fondos de música de los vídeos, cojo una canción de Michael Bublé y le quito a Michael Bublé y dejo solo la música, ¿no? Es cierto que luego tiene que pasar el copyright, que a veces no lo pasa, pero eso sí hay muchas. Pero estoy convencida, Fran, de que hay. Siento no darte ningún nombre concreto. Bueno, yo conozco Adobe Podcast, bueno, por que no funciona del todo bien, a veces distorsiona. Ninguna es perfecta. Ninguna. Bueno, hay casos, si tienes suerte puede que te limpie el audio, pero no se debe preproducir y producir mejor que postproducir. Luego sí me gustaría preguntarte, y aprovecho que tengo el micro, creo que nos puede interesar mucho a todos, ¿alguna IA para la transcripción de audio a texto para la entrevista? Sí. Mira, ahí me preguntaron hace poco, un compañero investigador de Zaragoza, si le preguntas a John, que nuestro grupo es el que más metido está, él te dirá Whisper de OpenAI, pero no es, y que se utiliza a través de Collaborate. No es una herramienta sencilla. Te puedo decir que hoy en día
el propio Microsoft tiene una herramienta de transcripción bastante poderosa, que si tú le pones una... Volvemos al tema, es que fíjate, es que prácticamente cualquier cosa ya se hace la transcripción fácil. Los programas de edición de vídeo, propio CapCut que lo utilizan los TikTokers, nosotros hacemos la transcripción automática de los vídeos. Pero depende mucho de la calidad del audio y de los acentos. Y ahí todas fallan exactamente. Lo que se está usando en periodismo, en el ejercicio profesional del periodismo, es Whisper, pero no es la más cómoda de utilizar. También hay muchas. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar por cómo las búsquedas que vamos haciendo en las inteligencias artificiales van condicionando nuestros resultados y si hay alguna manera de corregirlo, porque como casi todas te piden que te registres antes, luego siempre te van a ir llevando por una línea un poco relacionada con las búsquedas anteriores. No sé por qué eso sería malo, porque lo normal es que estemos dentro de un ámbito. En teoría, tengo que decir que lo tendría que ver en mayor profundidad, cuando yo inicio una nueva conversación, parte de ahí, parte del conocimiento que tiene, pero eso es bueno. Se me ocurre que la manera más sencilla de hacerlo sería hacerse una cuenta nueva, pero sí es cierto, y me parece muy interesante tu observación, que al final todos son algoritmos y que los algoritmos tienen sesgos. Que a veces los sesgos nos ayudan, porque a mí me interesa que ChatGPT sepa que yo soy una investigadora en un determinado área y que no se vaya por los terrenos de tierra, pero sí es cierto que a veces eso puede crear una cámara de eco. Tendría que ver, pero no llega a ese punto, si yo le puedo decir un momento a ChatGPT que olvide todo lo anterior y que empecemos de cero. Seguro que, como es muy melodramática a veces, seguro que me deja. Pero sobre todo es que yo a ChatGPT sí le puedo indicar una instrucción distinta y de hecho a veces lo hago. Cuando estoy elaborando asuntos para la clase, yo no le pongo que soy una investigadora, le pongo que soy una profesional de la televisión, de la producción, de lo que sea. Y hago que se ponga en el papel de un profesional de la televisión en un determinado ámbito para que lo haga desde ese papel. Como nosotros podemos asignarle distintos roles, eso en teoría debe hacerlo. Pero estaría bien que se hiciera no eres tú, soy yo, vamos a partir de cero y vamos a empezar con nuestra relación de cero. Lo voy a mirar, gracias. Pues nuevamente os doy las gracias por aguantarme la chapa toda esta hora. Espero que os sirva.